Estás escuchando Castellón Confidencial. Gracias amigos por estar ahí, por seguirnos a través de cualquier plataforma, a través de los principales digitales de este país. Periodista digital, muchas gracias. El Cierre Digital, H50, el Catalán y la radio en Barcelona, Gran Vía Radio cada tarde. Un abrazo por intentar entender una realidad que no siempre se nos explica y conocer las claves de lo que no cuentan muchos informativos, que es un poco el objetivo de este programa. Miren, el juzgado número 15 de Madrid ha dicho que no se pueden regalar 53 millones de dinero público a Plus Ultra sin que se investigue. Y digo que lo ha dicho el juzgado porque Fiscalía y Abogacía del Estado querían dar carpetazo. Les era igual los 53 millones que había dado Pedro Sánchez para salvar una compañía aérea de la que ya han oído hablar mucho. La famosa compañía que nunca tuvo beneficios, que nunca tuvo aviones, solo uno alquilado y con personas muy cercanas al gobierno de Maduro detrás. ¿Qué dice el juez? ¿Por qué imputa de pronto delitos y pide explicaciones? Bueno, muy sencillo. Primero porque lo ha pedido Vox, PP y Manos Limpias. Posible delito de malversación y prevaricación. Y después porque varios peritos que realizaron el informe encargado por el juez, en este caso la jueza, aseguraron que parte de la subvención, la gran parte de los 53 millones de euros de Plus Ultra se fueron directamente a Petróleos de Venezuela. Quien menos recibió fue la compañía Plus Ultra. Habían deudas de combustible, sí, pero eso no lo justifica todo. ¿Quién preside la compañía petrolera venezolana? Pues es Asdrúbal Chávez, presidente de Petróleos de Venezuela, primo de Hugo Chávez. La compañía está casi en bancarrota porque la expolió Maduro. Hay más de 25.000 millones de dólares que han desaparecido, que han robado. En 20 países se han abierto procesos para saber dónde está ese dinero y hay más de 200 personas investigadas. Ya saben que muchos de los que recibieron parte, un pellizco de esos millones, acabaron en España y algunos descubierto con cuentas en Andorra. Por ejemplo, Claudia Patricia Díaz, ex tesorera y enfermera de Chávez, que junto a su novio, Adrián Velázquez, guardaespaldas de Chávez, se compraron un apartamento en Madrid de casi 2 millones de euros. Y así podríamos seguir. La Audiencia Nacional detuvo al que fue embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, a su hijo y a 3 más, acusados de presunto blanqueo de 4,5 millones de dólares de Petróleos de Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Vamos a intentar averiguarlo con un periodista magnífico de raza que conoce bien este personal y que lógicamente está exiliado en nuestro país. Querido David Placer, ¿cómo estás? Gracias, Albert, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en tu programa. Encantados nosotros. ¿Dónde está el dinero de Petróleos de Venezuela? Bueno, está centrifugado, Albert, en muchos países, algunos ya los mencionabas, de Andorra, Portugal, Suiza ha sido también otro de los destinos, y España y Estados Unidos también han sido dos países donde los exaltos jerarcas del chavismo y algunos altos jerarcas del chavismo han lavado su dinero. Has dicho, la Audiencia Nacional investiga algunos de ellos y en los varios casos que hay abiertos en España ya hay una 50 de imputados. Han comprado, bueno, ya lo vimos como el caso del ex viceministro Nervis Villalobos o también varios exaltos jerarcas del chavismo, pues inmuebles de lujo en la urbanización La Moraleja, han sido incautados algunos de ellos. Luis Carlos de León fue extraditado a Estados Unidos, ya fue extraditada también la enfermera que mencionabas anteriormente, está pendiente de extradición a Estados Unidos su esposo, Adrián Velázquez, que fue guardaespaldas de Chávez, y también tenemos aquí también detenido y en espera de su extradición el Pollo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia venezolana.
hay muchos casos, ya mencionabas también el caso de Raúl Morodo, pero el Petróleos de Venezuela, que era la caja chica, siempre ha sido, Albert, la caja chica de Venezuela, es decir, la empresa cuya riqueza se distribuía, porque los impuestos que se pagan en Venezuela son muy bajos, servía para pagar todos los gastos del país. Seguridad social, jubilaciones, salud, educación, etcétera. Todo el peso del país recaía en esa caja chica, en la explotación del petróleo. Nosotros producíamos 3 millones de barriles diarios y después de este saqueo chavista, pues más o menos las cifras cayeron hasta los 400.000 y se han recuperado como hasta los 600, 700.000 barriles, es decir, menos de un tercio de lo que se producía en Venezuela antes de la llegada del chavismo. Ha sido no solo un saqueo monumental, sino también una gestión nefasta que ha hecho que los pozos no se mantengan, que exploten las refinerías y que tengamos todos estos casos de imputados en España y en Estados Unidos y en otros países. Y me da cierto miedo lo que estamos contando, porque claro, con lo que ha ocurrido, la invasión de Ucrania por parte de Putin, Repsol, por ejemplo, empezará a enviar crudo desde Venezuela a Europa en el mes de julio. Y espero que no cambiemos corruptos e imputados de petróleos de Venezuela por barriles de petróleo vuestro. Me temo que habrá un canje aquí. Pues creo que esa negociación ya está abierta, el canje se puede producir, a Chevron le renovaron. Chevron era la única compañía petrolera extranjera, la única americana, que mantenía operaciones en Venezuela a pesar de las duras sanciones de Donald Trump y que han sido continuadas por la administración Biden. Y ya hay negociaciones con Chevron, que por cierto el gobierno le debe 2.000 millones de dólares, y ahora en esta, como tú lo has dicho, ¿no? En este nuevo contexto internacional que sube la gasolina, sube el petróleo en todas partes del mundo, pues ahora ha sido una excelente oportunidad para estos, bueno, para el chavismo, para negociar. Entonces, lo primero que han puesto, fíjate lo poco que le importa al país, lo primero que han puesto como ficha de negociación es que le quiten las sanciones al sobrino de Nicolás Maduro y Cilia Flores para que él pueda mover su dinero tranquilamente en todo el mundo. Entonces, detrás de él vendrán otros, Eric Malpica Flores, detrás de él vendrán otros, y seguramente eso es lo que a ellos les interesa, que ellos puedan mover sus millones, su dinero por todo el mundo. Y efectivamente aquí las petroleras, Albert, seguramente están negociando una nueva ley de hidrocarburos porque antes Petróleos de Venezuela tenía que controlar al menos el 51% de las empresas que estuviesen explotando recursos en el país. Ahora las multinacionales con un régimen más debilitado, pues lo que quieren es control absoluto y simplemente pagar los dividendos que tengan que pagar y exportar petróleo. Están aquí, quiero que quede bien claro el mensaje, estas personas que se han llevado a manos llenas de dinero venezolano están aquí, conviven entre nosotros, invierten, compran entre nosotros. Hay un exdirectivo de esta petrolera que quedó en libertad con cargos aquí en España, que quería colaborar con la justicia, Juan Carlos Márquez, y su despacho estaba cerca del centro de Madrid y apareció muerto un día en su despacho, ahorcado, aparentemente ahorcado. ¿Tú crees que lo ahorcaron? Bueno, yo siempre tuve enormes dudas de este caso, Albert, porque él dice al juez de la Audiencia Nacional un día viernes que está dispuesto a colaborar y está dispuesto a dar mayores detalles de toda la operativa, y el sábado apareció ahorcado, ¿no? Entonces, solo ese hecho ya despierta pues muchas dudas, y además también él había comprado un vuelo a un avión para irse a los Estados Unidos, y de hecho ya estaba, al parecer, ya estaban las autoridades estadounidenses esperándolo. Y resulta que no se sabe quién compró ese billete de avión, qué sucedió, se iba a fugar y al final apareció ahorcado. Muy raro, su entorno dice, su entorno chavista, dice que bueno, que él estaba atravesando un proceso depresivo y que no aguantó la presión. Eso es lo que ha dicho la versión textualmente. Oficial. Bueno, textualmente Rafael Ramírez, que era el jefe de Petróleos de Venezuela, y era un hombre, por supuesto, Márquez era un hombre de Rafael Ramírez, el zar del petróleo en Venezuela y mano derecha de Hugo Chávez durante 10 años.
si se va a investigar Plus Ultra, a pesar de que Abogacía del Estado y Fiscalía Española quieren dar carpetazo, también se tendrá que investigar, y se ha hecho lo que dijo Hugo Carvajal. Declaró, por ejemplo, que Ernesto Velasco, empresario venezolano, recibió al menos 3 contratos con esta petrolera por más de $1.300.000 y que el 16 de octubre del 2013 Maduro ordenó pagar a este hombre más de $500,000 por organizar el Congreso Mundial de Petróleo. Y de esa cantidad, 142.000 a Podemos a dedo. Monedero cobró también, según Carvajal, 425.000 euros del Banco Alba, controlado por Maduro, por redactar informes que nunca salieron a la luz. ¿Podemos decir que Petróleos de Venezuela ha financiado el origen de Podemos? Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Petróleos de Venezuela es el dinero del chavismo, y el chavismo, por supuesto, utilizó los recursos del petróleo de todos los venezolanos para financiar este movimiento. Yo creo que no cabe en lugar a dudas, a pesar de que sí es cierto que los procesos judiciales en España hasta ahora pues han sido archivados, no han prosperado, ¿no? Es decir, no se ha establecido aquí una responsabilidad política por parte de los fundadores de Podemos, y no se ha demostrado una financiación irregular. Pero lo cierto es que este hombre, Ernesto Velasco, con quien yo he hablado, por cierto, Albert, personalmente, pues no sabe explicar en qué consiste, y fíjate que hemos hablado sobre este tema, él no sabe explicar en qué consiste ese informe por el cual Monedero se embolsó, la cantidad de dinero que ya fue difundida ampliamente por los medios españoles, ¿no? Ni siquiera lo conoció, ni siquiera lo vio, según él, que nunca lo ha visto, que nunca lo ha conocido, que a él simplemente le dieron instrucciones de que tenía que hacerlo con la empresa de Monedero y ya está. Bueno, este hombre vive en La Moraleja hoy, y como él, muchos otros, no solo los altos jerarcas del chavismo que han lavado su dinero aquí, sino ya testaferros de media y poca monta. Está lleno, realmente Madrid ha sido un paraíso para ellos, porque si bien en Estados Unidos sí han sido mucho más perseguidos, aquí ha habido mucha mano ancha, Albert. Esto es la punta del iceberg. David Placer, profundizaremos en esta cuestión en próximas semanas. Un abrazo inmenso, cuídate mucho. Un abrazo a ti, Albert, gracias por invitarme. Señores, el caso Plus Ultra va a tribunales, no esperen milagros, porque está todo atado y bien atado, y si alguien lo desata, puede aparecer ahorcado. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Andaluces, hace 4 años dijisteis no a la corrupción, no a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de Andalucía. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox, para que Andalucía sea tierra de esperanza. Castillón Confidencial. Sucesos. Hay algo que nunca entenderemos, y es que el presupuesto del Ministerio de Igualdad sea 4 veces mayor que el presupuesto contra la violencia de género. No lo entendemos en un país en el que no bajan las cifras de mujeres asesinadas a pesar de retorcer la ley, ¿verdad?, de violencia de género, haciendo que sea distinta según el sexo de quien lo comete. Ni así se reducen las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, hombres, maridos, novios, y lo que es peor, la mayoría no denuncian, como si esa batalla de al menos denunciar la hubiéramos perdido. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué el presupuesto del Ministerio de Igualdad este año es de 525 millones de euros
y el presupuesto contra la violencia de género de 180. ¿No creen que debería ser al revés? Serafín Giraldo, portavoz de H50, inspector de policía. A pesar de ello, esa ley que no funciona y hay que auditar, está protegida por vuestra acción, que día a día salva vidas. Hola, Serafín. Muy buenas, Albert. Siempre hemos criticado la ley de violencia de género, la fiscalización del dinero de la ley de violencia de género. El Estado concede muchísimos millones para las víctimas, para que lleguen a las víctimas de violencia de género, y esto nunca ocurre. Por tanto, siempre hemos pedido fiscalizar el dinero que se concede y que llegue efectivamente a las víctimas. Esa sería una buena solución para evitar esta lacra. Pero esta vez, en cuanto a los protocolos, tenemos que alabar a esta ley. Los hechos ocurrieron el pasado martes en Mislata, ni más ni menos que en Mislata. Un hombre de 41 años que responde al perfil de maltratador, con muchísimos antecedentes, había amenazado a su mujer con secuestrar a su hija. Y en un momento dado, la mujer llamó a la policía porque estaba siendo acosada, estaba siendo vigilada por este hombre. El hombre huyó del lugar, huyó del domicilio donde se encontraba la mujer y se dirigió al instituto donde se encontraba su hija para, no se sabe qué hacer, pero desde luego estaba esperando a la menor. En principio, se desarrolló un protocolo que pide la ley y se consiguió la detención de este hombre. No se saben sus intenciones, pero desde luego nada bueno iba a hacer, porque ya sabemos lo que es la violencia vicaria, sencillamente vengarse de las víctimas, de los menores, cuando no lo puedes hacer con tu pareja o con tu expareja. Por tanto, protocolariamente sí que sigue funcionando esta ley, pero lo que me gustaría es saber el dinero que van a recibir esas dos víctimas, porque son dos las víctimas, la menor y esa mujer que estaba siendo acosada, y me gustaría saber las ayudas que van a recibir a partir de ahora. La primera parte de la ley ha funcionado, vamos a ver la segunda. Por eso seguimos pidiendo la fiscalización del dinero que debe llegar a esas dos víctimas, en este caso una madre y una hija de Mislata. Gracias, Serafín. Ahí estamos pidiendo explicaciones, que se fiscalice cada uno de los 525 millones y se pregunte por qué no llega a quien más lo necesita. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Hace 4 años creíste que el cambio en Andalucía era posible y gracias a ti estamos transformando esta tierra. Hoy, la Andalucía líder es una realidad, pero vamos a por más. Si, como hace 4 años, hoy no te conformas, vuelve a creer. Elige la mejor opción. Vota a Ciudadanos. El cambio que funciona. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. No nos olvidamos, y ni nosotros ni otros, aunque decir la frase no nos olvidamos es muy fácil, y olvidarse también. Me refiero a la isla de La Palma. Han pasado casi 6 meses desde que a finales de diciembre los geólogos determinaron que la erupción había terminado y ya se había acabado el sufrimiento. Aquel día, por 7ª, 8ª vez, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue a la isla y con la UME, la Guardia Civil, la Cruz Roja, justo detrás de él, hizo una declaración pública. Esta. Que hemos hecho un esfuerzo sin precedentes a la altura, creo yo, del desafío que representa el volcán y sus consecuencias sociales y económicas para la isla de La Palma. Por tanto, quiero volver a recordar aquello que me dijo un palmero al principio de la erupción: no nos olvidéis, no vamos a olvidar a la isla de La Palma, no vamos a olvidar a los palmeros y a las palmeras. No vamos a olvidar a la isla de La Palma.
prometió ayuda, ruedas de prensa, recuerdan consejos de ministros extraordinarios, desembarco de prácticamente todos los ministros en la isla. Hasta cuando fueron los reyes, cogió un avión y quiso ir. La cuestión era aparecer con una imagen pública limpia y transparente. Han pasado 6 meses. Queremos saber qué ha llegado de ayuda en general y especialmente del gobierno central a los damnificados. Diana Gómez Leal, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Esperando saber qué has recibido. Primero dime en qué tú y tu familia resultasteis damnificados por la lava del volcán. Bueno, ante todo, permíteme recordar esas palabras que dijo Pedro Sánchez, que no nos olviden, que no se iban a olvidar de La Palma. Pues lo repito yo, no nos olviden, porque sentimos que nos han olvidado. Mi familia, nuestras viviendas están bajo esas coladas de lava que hace 6 meses cesaron, pero que desde hace 6 meses es cuando ha comenzado ese dolor, ese sufrimiento, más incluso que durante la erupción, porque nos sentimos pues muy desamparados. Nosotros hemos perdido 5 viviendas, perdimos un restaurante, perdimos una bodega, pajeros, huertos, en total unos 8.000 metros de terreno. Era la ilusión de mis padres, personas emigrantes que se fueron hasta Australia para ganarse la vida y volver y generar pues su modo de vida y dejarnos. Su ilusión era dejarnos algo para nuestro futuro y se quedó ahí, bajo la colada del volcán. 5 viviendas, un restaurante, una bodega, terrenos. 6 meses después, ¿qué ayuda habéis recibido? Pues hemos recibido muy poca ayuda, la verdad, que toda esa ayuda prometida sí ha llegado, nosotros no la hemos visto. Hemos recibido parte del dinero que nos correspondía del seguro, del consorcio, porque pudimos, por suerte, hacerlo antes de que pasaran esos días que tenían que pasar para poder cobrarlo. Hemos recibido algunas donaciones de personas particulares que hicieron todas esas donaciones a las administraciones públicas de la isla, pero todo ese dinero prometido, 60.000 euros o 30.000 euros o 10.000 euros del CERES, del Gobierno de Canarias o del Gobierno estatal, nosotros no lo hemos visto. No sabemos si nos corresponde, si nuestro expediente está bien, si no está bien, si tenemos derecho a esas viviendas provisionales que tampoco terminan de llegar, tampoco terminan de entregarse. Muy poquita gente ha recibido esas viviendas y somos muchos los que seguimos sin casa y sin saber qué va a pasar con nuestras vidas. Ni del Gobierno de Canarias ni del Gobierno central. Ni un euro de ninguno de los dos. Muchas familias como la mía siguen en esa situación, sin recibir dinero de ambos gobiernos. Hemos recibido, sí, esas donaciones, tampoco todas. Bueno, pero eso son donaciones particulares, no es lo mismo. Hablamos de los fondos de solidaridad. De las famosas casas de madera que salieron en todos los informativos, pero me dicen que aún hay gente en hoteles y que casas de madera, solo 3 se han obsequiado. ¿Es cierto que aún hay gente viviendo en hoteles? Es cierto, aún queda gente viviendo en hoteles y que me conste... creo que se han entregado 4 o 5 viviendas de madera. Han llegado hace meses, porque de hecho los vi llegar, los vi desembarcar en el muelle, contenedores vivienda, que después de meses, realmente no sé cuántos, pero varios meses, han empezado a colocar en esos terrenos que estaban preparando para ubicarlos, muy poquitos contenedores vivienda. Y no se sabe a quién van a entregar esas viviendas, qué baremo se sigue para entregar esas viviendas, no sabemos nada. Lo hemos preguntado varias veces y no se nos da respuesta, no sabemos en qué situación están nuestros expedientes. No se entiende porque La Palma es un lugar suficientemente pequeño para que esto fuese mucho más ágil, ¿no? Para que
enseguida se recuperara, no digo la normalidad, pero sí intentar hacer vida habitual. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el ánimo viendo que 6 meses después estáis sin recibir ayuda, pero ya no sois noticia? Ahí ya no hay periodistas, prácticamente ninguno, más que de vez en cuando una visita protocolaria, ¿no? Exacto. Pues no hay ánimo. Es que no tenemos ánimo para continuar. La isla intenta seguir adelante, seguir con su vida habitual, pero es que se han olvidado que hay familias que seguimos esperando y que seguimos sin saber qué va a pasar con nosotros. Se han recuperado algunos accesos, algunas viviendas que quedaron pues impedido el acceso por la lava. Se han habilitado esos accesos, hay gente que ha podido regresar a sus viviendas, pero hay muchas personas que seguimos sin poder regresar y sin poder saber qué va a pasar con nosotros. Hay un desánimo tremendo. Además, siguen requiriéndonos documentación. Es muy cansino que cada día, de hecho hoy me pasó, que cada día vuelvan a requerir información, vuelvan a requerir papeleo. Hoy fui a una de las administraciones pues a presentar una serie de documentación, me dijeron que allí no era, pero es que otra administración pública me dijo que allí sí era, tuve que ir a otra administración pública para hacerlo. Es pérdida de tiempo, es de verdad que es agotador. Psicológicamente estamos fatal, estamos derrumbados. No nos vamos a olvidar, vamos a exigir a las administraciones una respuesta. Diana Gómez Leal, un beso fuerte y estamos con vosotros. Un abrazo grande, muchísimas gracias por darnos voz y por no olvidarnos, gracias. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Un poquito de agua de Vichy catalán que a esta hora es magnífica y a partir de hoy las temperaturas siguen subiendo y subiendo. Llega ya el verano, parece que para quedarse. No deje de hidratarse. Con el agua de Vichy catalán conseguirá no solo hidratarse perfectamente por dentro, sino mejorar su estado de salud, aportar las sales minerales que el cuerpo pierde con el sudor. También rebaja niveles de colesterol malo. Que no falte en su casa, con sabores, con extractos de fruta o el Vichy catalán de toda la vida. Llévese lo mejor a casa. Andaluces, hace 4 años dijisteis no a la corrupción, no a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de Andalucía. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox, para que Andalucía sea tierra de esperanza. En menos de unos minutos, ya vamos a descubrir el origen de la fortuna del rey Juan Carlos. Sí, aquí intentamos contarlo todo, que usted tenga las claves y se forme su propia opinión. No nos gusta la gente que nos dice lo que debemos pensar. Y sobre todo hay que seguir agradeciendo lo que ocurrió el sábado en Pozuelo de Alarcón. Teatro Mira, 600 personas y esta locura desatada. Realizamos ahí el programa Levántate OK con Javier Cárdenas, colaborando en él y pasándolo muy bien. Y gracias a la infinidad de amigos que vinieron y que son seguidores también de este podcast. Raúl, alguno nos ha dejado mensajes. Muy buenas, Albert. Pues sí, tenemos un montón de mensajes de agradecimiento. El primero es de Jesús de Rada, que dice: Albert, lo que pude vivir allí fue algo especial. En las presentaciones no eran aplausos normales, se notaba sentimiento. Éramos una familia. Estoy seguro de que si el teatro hubiese tenido capacidad para 5.000 personas, se hubiera quedado pequeño. Solo me queda reiterarme en daros las gracias. Luego tenemos otro comentario. Gracias. Tenemos otro comentario de Marga que dice: Albert, no dudes que si os hubierais quedado una semana haciendo el programa allí, habríais llenado cada día. Ahora se trata de hacer más tours. Y os espero en Mallorca, enhorabuena. Luego tenemos uno último de Carmen Cardador, que dice: la verdad que fue impresionante, sobre todo cuando salió Cárdenas. Sois los mejores. Un abrazo, Albert.
Bueno, muchas gracias, amigos. Haremos más programas. Estamos preparando a ver si podemos ir a Barcelona, a ver si podemos llegar a Roquetas de Mar, Almería. Ya os iremos contando, ahí con Javier, un equipo y con muchas ganas de veros las caras y agradeceros el cariño que ponéis a cada cosa que hacemos. Y en este podcast Castellón Confidencial también. Y en este programa que hay en Gran Vía Radio Barcelona estamos cada tarde. Han llegado ya los periodistas mejor informados de este país. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Andalucía, líder de creación de empleo en toda España. Récord de inversión en educación. Hace 4 años, muchos nos dijeron que todo esto era imposible. Yo os pedí confianza y hoy nuestra tierra no es noticia por la corrupción, sino por las oportunidades para sus ciudadanos. Vota Ciudadanos, el cambio que funciona. Nueve cajas, 250 kilos de papeles, 19 agendas, 21 cuadernos, conversaciones con el rey, presidentes del gobierno, anotaciones a pie de página. El jefe del CSIC, el hombre que hizo grande los servicios de inteligencia de este país, Emilio Alonso Manglano, lo escribía todo al llegar a casa. Después de jornadas maratonianas, apuntaba cada detalle de lo que había hecho durante el día y lo guardaba. Imagínense tener todo ese material y que la familia diga, hagan con él lo que ustedes quieran, pero que este país recuerde a Emilio Alonso Manglano como un hombre grande. Y no por las últimas escuchas que al final de su etapa ensombrecieron la tarea del CSIC. Eso es lo que ha hecho Javier Chicote y Juan Fernández Miranda en esta maravilla de libro, El jefe de los espías. Bienvenido, Chicote, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, querido amigo? Encantado de saludarte, como siempre. Un gusto. El día que recibes ese material entiendo que no te lo puedes creer. Fernández Miranda y tú alucinando, ¿no? Pues mira, yo lo recibí en un bar, sí, te lo confieso, porque en realidad primero contactan con Juan Fernández Miranda, compañero mío de ABC y amigo personal, y él empieza a ver ese material y dice, madre mía, esto es inabarcable. Entonces un día, al cerrar la edición en el periódico, me dice, oye, vamos a tomar algo que te quiero comentar una cosa y tal. Y nos acercamos pues a un bar que hay al lado de la redacción y nada, me dice, oye, ábreme un momento el coche que he dejado ahí una cosa, y vuelve con un cuaderno antiguo de anillas, tamaño cuartilla, tapas azules, que era el primer cuaderno que estrena Emilio Alonso Manglano cuando es nombrado jefe del CSIC. Sí. Y me dice, ¿te acuerdas de Manglano? Digo, sí, el de las escuchas. Sí, me acuerdo perfectamente. Pues este cuaderno es suyo. Y me dice, mira, y me enseña una hoja que dice, en una reunión de oficiales se habló de formar un comando que ejecute a Cebrián y Pedro J. Y digo, ¿pero qué es esto? Esto es de Manglano. Y mi siguiente pregunta fue, ¿y hay más? Y me dijo, sí, hay más. Hay más y te necesito porque yo solo esto no puedo asumirlo. Y entonces, bueno, me estaba convenciendo porque sabía que no era fácil meterme en una nueva aventura de estas, pero cuando vi el material que era dije, sí, nos ponemos ya. Es inédito, nunca jamás pensamos que el jefe de los espías lo anotaba todo, que es justo lo que él recomendaría a los suyos no hacer nunca, ¿no? Recomendaría al presidente de gobierno y altos cargos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, hay que decir que Emilio Alonso Manglano, él ya anotaba, sus primeras anotaciones son de los años 60. Tenemos unas notas, por ejemplo, que él va a un retiro espiritual a principios de los 60 porque está pensando en ser sacerdote y no duda si seguir la carrera militar, que les dé familia militares, o hacerse sacerdote. Y él ya lo apunta a sus reflexiones. Dice, ¿por qué quiero ser cura? Para ser un buen sacerdote, para predicar. El demonio está ahí. Dios me ha llamado y pone no. Y efectivamente, así empezamos el libro. O sea, lo apuntó todo siempre, era una afición. Le llamó Alberto Liart. Entonces es un hombre que ya tenía esa costumbre de apuntar con disciplina militar, lo apuntaba para él
y apuntaba lo más importante, las conversaciones que mantenía con personas como el rey, como Aznar, Felipe González, Narcís Serra y también otras cuestiones mucho más militares que periodísticamente tienen menos interés, pero esas también las apuntaba. El misterio es por qué eso no se destruyó. No sabemos la verdadera razón. Lo que sí que sabemos es que no le dijo a nadie cuando yo muera entregad esto a unos periodistas. Eso no ocurrió. El caso es que al final quizás le dio pena, en unas agendas de cuero todas iguales, que era el fruto de su memoria de toda una vida, y quizás pensó en destruirlo y no se atrevió y lo fue dejando y falleció, y en una casa familiar pues ahí estaban en un trastero hasta que sus hijos nos dijeron que lo miráramos, y fue tan apasionante esto, la prueba más palpable de que nadie jamás había visto estos papeles, más allá de una mirada superficial, es que muchos cuadernos, las hojas se habían pegado unas con otras y al abrir crepitaban, se iban despegando, la tinta se había impregnado, porque nunca nadie, imagínate, Albert, tú como gran periodista que eres, la emoción de decir, yo soy la primera persona que está abriendo este papel, este cuaderno que escribió el hombre mejor informado de España. Es brutal, yo creo que es un testimonio para la historia, lo vuestro. Este libro no es para descubrir secretos, sino para conocer la verdadera historia de la transición de este país y de los primeros años de democracia. Vamos al interior, porque hay tanto que contar. Vamos a contar verdades, La familia saudí, y está en vuestro libro, entrega a Juan Carlos I un crédito de $50 millones a interés cero. Sí. 20 millones invertidos y 30 en el banco. Esos 30 generaron comisiones y ganancias de $18 millones. ¿Estamos hablando del origen de la fortuna de Juan Carlos I, del rey? Sí, efectivamente, en las notas de Manglano está el origen de la fortuna oculta del rey Juan Carlos, y está específicamente en esa nota a la que hace referencia, que es una anotación de mayo del año 89, en el que Manglano va a una audiencia con el rey. Hay que decir que Manglano, además de ser jefe del CSID y por lo tanto jefe de la inteligencia más que del gobierno del Estado, era amigo personal del rey Juan Carlos, ya había sido juanista, había sido partidario de su padre y era un consejero del rey, además de ser el jefe de los espías, ¿no? Entonces llega allí y no sabemos muy bien por qué en ese momento, por qué ese día de finales de mayo del 89, el rey le cuenta cómo se financió la transición y le cuenta cómo empieza su propia fortuna, porque le dice, el rey saudí me dio $36 millones para la transición. Esto se supone que se gastó pues, en los partidos políticos, en la UCD sobre todo. Sí. Y luego dice también, lo que tú citabas, que le dan $50 millones a interés cero. En esa época, además, que los tipos de interés eran altísimos. Invirtiendo ese dinero, que luego se lo renuevan en 50 más, se obtienen unas primeras ganancias de $18 millones. Que eso es dinero que se queda al rey y que se lo queda fuera de España. Yo lo que creo es que el rey... recordemos que la monarquía española es una monarquía restaurada, que el abuelo del rey tuvo que salir de España con la llegada de la República y que él cuando llega no sabe qué va a ser de él, y los Borbones están considerados como una casa real pobre, ¿no? Entonces empieza a hacer su rinconcito en Suiza, ¿no? Y se empieza haciendo con esos dineros saudíes. El rey consigue financiación para pagar los nuevos sistemas de la democracia española, y a la vez él se queda un trozo. Estos créditos a interés cero, que si te dan un crédito a interés cero de esas características, además es como que si te están regalando dinero, equivaldría a lo mismo, ¿no? Porque simplemente invirtiéndolo a un tipo fijo, pues ya estás ganando dinero. Tanto es así que en el año 91 hay una nota de Sabino Fernández Campo, personaje interesantísimo, en la que le dice a Manglano, don Juan Carlos tiene 5.000 millones de pesetas en Suiza. Ese rinconcito que empezó a hacer en la transición, pues se va creciendo y se convierte en una gran fortuna fuera de España, por supuesto sin declarar a Hacienda ni a nadie, y al final es una fortuna envenenada, porque a ver qué haces con ese dinero, ¿no? Y si a eso ya sumamos lo que ya conocemos, lo que ha pasado después, Corina, la renuncia a la herencia por parte del rey Felipe, etc., podemos comprender qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó. Y además en el libro, esto ya, quien quiera que lo vaya a mirar el detalle, esos 50 millones y luego son $100 millones más, esos préstamos tienen una devolución muy, muy curiosa, porque no es el rey quien lo devuelve. ¿Quién lo devuelve? Pero hay que dejar a los lectores algo, pero lo devuelven otros jeques distintos. Otros jeques. Que lo prestaron. Yo quiero se encargan de hacer la devolución.
quiero poner en valor que trabajas jefe de investigación de ABC. También está ahí en el equipo directivo Fernández Miranda, periódico monárquico, y Manglano, monárquico hasta la médula, que se iba a Estoril a visitar a don Juan de Borbón. Es decir, esto está hecho desde el cariño a la institución, que nadie busque aquí perjudicar a don Juan Carlos, sino conocer la verdad, ni más ni menos. Claro, y llegar es muy importante lo que digo, porque hemos estado tapando algunas cosas durante años, pero hombre, todo tiene un límite y creo que ese límite ya es evidente que llegó a la frontera, ¿no? Vamos a más. Para aclararlo de una vez por todas, el rey frenó el golpe del 23F, según dices en tu libro por las notas de Manglano, y varios detalles importantes. El general Armada le dice al rey: el voto de los socialistas lo tengo yo. O sea que si yo estoy ahí de presidente del gobierno, el PSOE me apoya. Y sin embargo hay otros líderes del golpe que dicen: el rey está metido hasta las trancas. ¿En qué quedamos? Bueno, es que del 23F hay infinidad de teorías. Yo el otro día estuve tomando un café con un militar que era un joven militar cuando el 23F, y estuvo ahora tiene 80 y tantos años, ya está jubilado, pero en ese momento fue de los que fueron al Congreso y me decía que el golpe que lo estaba dando era el Partido Socialista. Es decir, aquí cada uno arrima el ascua a su sardina. Entonces yo la verdad absoluta sobre el 23F no la sé. Lo que sé es lo que el rey le cuenta a Manglano. Y lo que el rey le cuenta a Manglano, además, nada más ocurrir el 23F. Y no se lo cuenta para que se publique, se lo cuenta en confianza. Entonces, insisto, esta es la versión que da el rey, pero la versión que da es que Armada efectivamente le dice que tiene los votos del Partido Socialista, que puede haber un cambio, que ellos lo pueden pilotar, y el rey le dice que no. Es más, Armada llama 2 veces, que no se sabía exactamente cómo habían sido las llamadas, pide permiso para ir a Zarzuela y no se lo da. El rey, que por cierto, porque muchas veces se ha dicho que el rey estaba, ¿no? Este militar del que os hablo me dice que sí, que el rey estaba en ello, pero que luego decidió cambiar de caballo, ¿no? Aquí en estos papeles lo que sabemos es lo que el rey le dice a Manglano, y el rey le dice que estaba jugando al squash cuando le avisan, que estaba en chándal jugando al squash cuando le avisan del golpe. Y hay una frase que quedará para la historia que le dice al joven príncipe Felipe, verás cómo los políticos juegan con la corona de tu padre como si fuera un balón de fútbol. Eso es lo que yo puedo aportar. ¿La verdad absoluta? Pues no la sé. Pero sí lo que le dijo el rey a Manglano. Más claro, es difícil. Los GAL, ¿el señor X era Felipe González? Bueno, es probable que lo fuera, pero no se puede demostrar que lo fuera porque la gran prueba que se esgrimió contra Felipe González, lo que demuestran los papeles de Manglano es que es falsa. Yo no tengo nada a favor ni en contra. Yo soy el único periodista que le ha encontrado una propiedad a Felipe González fuera de España. Todo el mundo ha dicho que tenía no sé qué fuera de España, tal. Pues yo le encontré una propiedad en Marruecos, ¿no? Hace mucho tiempo que ya se deshizo de ella. Es decir, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Felipe González. Pero los papeles de Manglano demuestran que la prueba de cargo para demostrar que él era la X de los GAL es falsa, que es el famoso PTE. Si os acordáis, hay una anotación de Manglano en el que se supone que se habla de los GAL y dice PTE para el viernes. Entonces, esos, los que defendían que González era la X de los GAL, dicen que PTE significa presidente. Es decir, que se tenía que despachar el asunto de la guerra sucia el viernes con el presidente. Bueno, nunca, jamás Manglano utilizó las siglas PTE para referirse al presidente del gobierno. PTE significaba pendiente. Y nosotros lo hemos visto a lo largo de decenas de años. El presidente del gobierno, desde que él entra en el CSIC, es PG y excepcionalmente PRES. Siempre. PG 90% de las veces, y PRES, PRES, el 10% restante. Nunca jamás PTE fue. Es más, tenemos una nota que reproducimos en la que aparecen las dos. Aparece aparece PG como presidente del gobierno y a renglón seguido PTE como pendiente. Es decir, eso no demostraba. Si fue la X del GAL, no se puede demostrar con documento a día de hoy. Hay una anotación muy significativa en ese sentido, porque aquí el CSIC parece que estaba un poco de oyente en la guerra sucia, por los papeles de Manglano, o había cosas que sabía y no apuntó, o estaban de oyentes. Pero sí hay una operación, que esa la podemos confirmar, que se trata con Felipe González y es el propio Manglano. Le dice que han detectado una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia y le proponen hacer una operación para detenerlos a todos.
detenerlos a todos en Francia no lo pueden hacer, se lo tendrían que pedir a la gendarmería francesa. Entonces, eso es lo que aparece así más parecido a la guerra sucia, al margen de que luego sí contamos otro episodio, que este sí es de una extraordinaria gravedad, que no afecta directamente a Felipe González, pero sí de forma indirecta, y es el envío de un paquete bomba a un dirigente de Herri Batasuna ya en el año 90, es decir, cuando se supone que ya no había mercenarios, ni guerra sucia, ni nada parecido. Resulta que hay una reunión, una comida en la sede del CSIC a la que asiste Antoni Asunción. Antoni Asunción, que fue ministro del Interior y que, recordad, dimite por la fuga de Luis Roldán. Asunción se llevaba muy bien con Manglano, ambos valencianos, y era uno de sus confidentes. Entonces va a una larga comida en el CSIC, que dura 4 horas, y esa comida se graba. Si algún día, Alberto, os invitan a comer en el CNI, pensad que es probable que se grabe todo. Que se grabe todo. Entonces, efectivamente, eso se graba y se transcribe. Nosotros tenemos la transcripción, que es un guión cinematográfico, porque Asunción lo que hace es una autopsia al Ministerio del Interior. Lo abre en canal de arriba abajo y cuenta todas las miserias del ministerio más polémico. Y entre ellas dice, le preguntan por Corcuera, José Luis Corcuera, y dice, bueno, Corcuera tiene una cosa fea. El cartero que murió. Esas cartas las enviaron ellos desde el Interior. Es decir, el propio ministro del Interior, Asunción, que sucede a Corcuera, es decir, que no es cualquiera, que llega después de Corcuera, dice que esa carta, esto es un paquete bomba que se envía y hay un joven cartero. Sí, hablamos de él con víctimas del terrorismo hace unos días. Aquí lo grave es que Corcuera está vivo y Fiscalía debería pedir explicaciones, ¿no? Este es un caso que instruyó Garzón y se cerró por falta de autor conocido. El joven cartero de 22 años que estaba haciendo una suplencia, como iba a entregar esa carta en un sobre grande, no cabía, y el buzón lo dobla. Lo dobló y le estalló. Explota y muere, ¿no? Entonces, Asunción, seguramente habrá una cinta en el CNI. No creo que la hayan destruido, habrá una cinta de esa comida, porque nosotros tenemos la transcripción, además por duplicado la tenemos, pero no el sonido. Y esa cinta tiene que existir. El libro es tan brutal que necesitaríamos 5 días para desgranar, y además queremos que se lo compren, ¿no? Pero sí que vamos a poner un par de nombres. ¿Quién financió con 400 millones la campaña No a la OTAN en España? El coronel Gaddafi. 400 millones. 400 millones de pesetas. ¿Quién apunta a Manglano? Este ministro bebe, refiriéndose a que se pasa con el alcohol. Carlos Olchaga. Exministro de Industria, Economía, te contesto Hacienda. Tipo test, si quieres más. Sí, no, está bien. Se habla, por ejemplo, de un doble chantaje, 2 veces, que le hace al rey don Juan Carlos una mujer. ¿Quién? Bárbara Rey. Y solo el segundo son 600 millones de pesetas que se le entregan para explícame esto. Estamos diciendo de que Bárbara Rey quedaba con el rey Juan Carlos en un local y contrataba un fotógrafo que les pillara. Sí, así es, tal cual. Esto es una historia, todos hemos oído hablar, ¿no? De Bárbara Rey, de esa relación, de las cintas, de tal, pero aquí por primera vez se demuestra qué es lo que ocurrió. Entonces hay al menos que sepamos 2 chantajes. El primero es del año 94 y se encarga de solucionarlo el propio Manglano, por lo tanto, y él es el que lo apunta, es decir, no hay duda ninguna. Manglano recibe una llamada desde Zarzuela, el rey le dice que pone el altavoz y que está con el jefe de la casa y con el jefe de seguridad de Zarzuela, y le dice: Emilio, tenemos un problema, quedé con la pariente. Se referían así a ella, no sé si por apellidarse Rey y la Gracieta, y para no nombrarla directamente la llamaban la pariente. Quedé con la pariente, no especifica dónde, pero dice: quedé con la pariente, dice: tuve un gesto, le toqué un pecho. Y el viernes llegaron unas diapositivas a Zarzuela. Piden $100.000. Entonces, según las notas de Manglano, Bárbara Rey queda con el rey, ya habían roto su relación, ¿no? Pero bueno, quedan, y ella, pues de alguna forma, igual quizás propicia eso. El rey tiene ese gesto y también ha llevado, por supuesto, un fotógrafo para que lo capte y luego pedir dinero a cambio de las fotos. Según Manglano, se encarga de solucionar esto, dice que el dinero se lo va a entregar y lo confirma que lo entrega Manolo Prado y Colón de Carvajal, administrador de la fortuna oculta del rey, y además dice que se le va a pagar también con programas en televisión española. Para eso es el propio Manglano quien envía una nota al jefe de gabinete en ese momento de Moncloa y se pide. Y efectivamente, si nos vamos a Hemeroteca, vemos que unos meses después le contrata a Televisión Española a Bárbara Rey unas galas. Bueno, el caso es que pasa ese chantaje, presunto chantaje,
y vuelven a aparecer notas esporádicas de la pariente necesita dinero. Hasta que ya una vez que ha dimitido Manglano dimite en junio del 95 por las escuchas, y ya en el año 97 ocurre la segunda parte del chantaje, que es la gorda, ¿no? Entonces ahí directamente, y esto se lo cuenta el rey a Manglano, le dice: se ha comprometido a firmar un documento, hay 3 vídeos, 2 en el dormitorio, 1 en el salón, se habla de 3 cintas, y parece ser que había una revista, una publicación alemana que podría publicarlo. Y entre medias estaban Mario Conde y Javier de la Rosa también enredando con esto. Es una época apasionante. Yeah. Entonces deciden pagarle a Bárbara Rey, se llega a un acuerdo para pagarle 600 millones de pesetas. 100 directamente como primer plazo. Se entregan 100 millones de pesetas y después 50 millones de pesetas al año durante 10 años. En unas porciones mensuales. Si hacemos la suma, salen 600 millones de pesetas. Cuando publicamos esto, ese dinero, una parte lo ponía el CSIC y otra parte se decía que no se sabía cómo se iba a hacer. Luego nos han dicho que era a través de donaciones de amigos del rey, ¿no? De empresarios que daban ese dinero, y los servicios secretos se encargaban de hacer los pagos, que se hacían casi todo fuera de España. Esto Manglano lo vive en primera persona, el primero de los chantajes lo gestiona él y él lo apunta, y nadie se hace trampas al solitario, se miente a sí mismo. Sí. Y además, en este caso, después de publicar el libro, en una entrevista en televisión preguntaron a Alberto Sainz, que fue el primer director del Centro Nacional de Inteligencia con Zapatero, y él lo confirma y dice que fue él quien puso fin a esos pagos. Este asunto, Albert, fue tan sumamente grave que antes de que se llegara a este segundo acuerdo y tal, hay un momento en el que el rey Juan Carlos se reúne con Aznar, recién nombrado presidente del gobierno, y le pone al tanto de estas cosas feas que hay, ¿no? Cuando alguien llega a la presidencia de un gobierno, se le tiene que informar de la fontanería, ¿no? De lo que hay en las cloacas. Y es el propio rey quien le dice a Aznar lo que estaba pasando, que se le estaba pagando a Bárbara Rey para que material comprometedor de índole sexual no saliera. Imaginaros que se publica en no sé de qué país unos vídeos, unas fotos del jefe del Estado de España, del rey de España, en paños en la cama, en la cama con Bárbara Rey. O sea, imaginaros el escándalo, ¿no? Entonces, cuando Aznar se entera por boca del rey que se le está pagando fondos reservados, donaciones de amigos y los servicios de inteligencia a Bárbara Rey, es decir, que el Estado ha accedido a un chantaje, se echa las manos a la cabeza y por lo visto le contesta mal al rey. El rey también se enfada y le dice, llega a decirle el rey Juan Carlos, insisto, año 97, he cometido este error y estoy dispuesto a marcharme. Es decir, el rey Juan Carlos, uno de los grandes titulares de este libro, ofreció la abdicación a Aznar en el año 97. Aznar se escandaliza mucho, pero no acepta la abdicación y consiente que sus pagos se sigan haciendo. Y la abdicación del rey Juan Carlos llegaría en el año 2014 y en unas circunstancias similares, que se asemejan, mujeres similares y dinero. Quien sí pagó fondos reservados, según vuestro libro, al Ministerio del Interior al rey, fue Margarita Robles, cuando era secretaria de Estado. Desde que se ha publicado, ¿ha respondido algo? ¿Se ha dicho algo Margarita Robles, ahora ministra? Bueno, yo la llamé, esta información era muy, muy, muy importante porque de todos los personajes que aparecen en el libro, de los más grandes, es la única no jubilada. Porque está Felipe González, está Aznar, está el rey, están personajes que ya no están en activo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ella sí, ella es ministra de Defensa. Por lo tanto, era una información fundamental. Ella es la persona que decide que las entregas que se hacen con fondos reservados a la Casa del Rey, 5 millones de pesetas mensuales, se hicieran en metálico para no dejar rastro. Y eso aparece documentado en los papeles de Manglano. ¿Por qué hay que darle 5 millones de pesetas al mes de fondos reservados a la Casa del Rey? ¿Para qué? Oiga, que alguien me explique, ¿no? Eso me dijo un veterano periodista que era un poco lo que se repartía en ciertas instituciones, que el 5 millones de pesetas al mes era como la tarifa. Esto es lo normal, ¿no? Que se repartían pues para lo que fuera. Entonces nosotros, antes de publicar esto en el periódico, en el adelanto, yo me puse en contacto con su gabinete y no quiso dar ningún tipo de explicación. Luego ella fue preguntada en una entrevista por Ana Pastor y por otro lado Gabriel Rufián en el Congreso, porque aquí hubo un manto de silencio, ¿eh? Muy poca gente dio un paso al frente, Rufián y Ana Pastor.
Y bueno, ella, cuando le han preguntado, echa balones fuera, lo que dice es que ella fue precisamente al Ministerio del Interior a acabar con esas prácticas. Pero en ningún caso desmiente esto porque es verdad, claro. Sí que es verdad que ella, recordad que es la etapa del superministerio de Belloc, ¿no? Que era Justicia e Interior, y ella era la bicefalia, sí. Eso es, y se supone que ellos venían a limpiar Interior, ¿no? Después de toda la etapa sucia, pero en este caso parece documentado como ella dice que se paguen fondos reservados y que se paguen en metálico para no dejar rastro, y eso es verdad. Y lo que es llamativo es que pues nadie le haya pedido cuentas, ¿no? a la ministra de Defensa. Me decía un ex senador el otro día que eso es un escándalo, que en un país civilizado pues eso acaba con el cargo de la ministra, pero bueno, aquí funcionamos de otra forma. No, aquí funcionamos de tal manera que todo lo que escuchan está comprobado, certificado de puño y letra con quien era el jefe de inteligencia de este país, y no pasa nada. Ni Bárbara Rey se arrepiente o sale de España y pide perdón, ni nadie da una explicación a lo ocurrido. Hay mucho más en el libro. Me quedo con ganas de leer el asesor de Javier de la Rosa, que relata al CSIC cómo se pagaron 200 millones de dólares a sindicatos y partidos políticos. O por ejemplo, Luis María Ansón, nuestro querido maestro, que por una parte estaba en la Asociación de Periodistas y por otra pasaba información a Manglano de que periodista iba contra el Estado, ¿no? Era agente doble. Agente doble. Ansón espía es lo que me faltaba por descubrir. Bueno, es el libro de tu vida, por ahora, el jefe de los espías, no me cabe duda. Me están encargando un montón más después del éxito que está teniendo el jefe de los espías, pero tengo que pensarme muy mucho qué hacer después, porque desde luego otros papeles como estos no creo que los consiga, así que tendré que esforzarme mucho en escribirlo bonito. Tú llevas una larga trayectoria, te las has visto de todos los colores, eres lo que se llama un periodista incómodo, como debe ser un periodista, y con todos, no importa derecha o izquierda. ¿Tuvisteis amenazas antes de publicar algo de este libro? ¿Os habéis callado algo que no pudisteis publicar? Pues no. Respecto a la primera pregunta estoy bastante defraudado porque yo esperaba severas amenazas y no las recibí. Y de hecho fue todo estupendamente bien. Como tú antes resaltabas, nosotros trabajamos en ABC, Juan es adjunto al director y yo soy el jefe de investigación, y hemos publicado en portada de ABC: Zarzuela pagó a ETA 600 millones de pesetas del rescate de Diego Prado y Colón de Carvajal, por ejemplo. O esto de los fondos reservados de Margarita Robles a la Casa del Rey. No pasó nada. Y no pasó nada. Esto en otro periódico, ha habido ciertas presiones, pero en otro periódico con unos papeles a la contra de su línea editorial habrían despedido a los periodistas directamente. Y nosotros hemos sacado 10 entregas que eran 10 bombazos, muchos de ellos contra nuestra línea editorial, y apenas ha habido protestas ni de los lectores. Hubo algunas gestiones por parte del CNI, querían saber lo que estaba pasando, tocaron a algún amigo mío, pero eso fue todo. Y al principio teníamos miedo porque nosotros trabajamos en riguroso secreto, solo lo sabían los hijos que entregaron la documentación y nuestras respectivas mujeres, y nadie más, y así trabajamos varios años, y hasta que no estuvo todo escaneado y puesto a buen recaudo, no respiramos tranquilos porque pensábamos que nos podían entrar en casa, robarnos los papeles, lo que fuera. Pero yo, en lo que he podido comprobar, no he visto. Lo que sí ha habido es orden de silencio. Una vez que hemos publicado, silencio absoluto por medios que, por supuesto, pues tampoco son tan valientes como tú, Alberto, como otros, que gente que entiende el periodismo de otra forma, y ha habido determinados medios que no han dicho una sola palabra sobre este libro, que contiene una información brutal, que no recuerdo otro libro. Haz una lista de similar. Los que han callado, porque es evidente que tienen que pagar favores. Claro, hay muchísimos que han callado. Hombre. Y respecto a la segunda pregunta que hacías, lo único que no hemos publicado son algunas informaciones que eran personales y que no estaba justificado que se publicaran. Por ejemplo, sí que has citado que había un ministro que bebía, y entonces, ¿eso por qué lo publicamos? Porque es una preocupación del presidente del gobierno, que hay una persona en el Consejo de Ministros pues que puede tener un problema con la bebida. Entonces, eso tiene una trascendencia pública porque es un ministro del gobierno de España. Claro. Pero luego hay algunos comentarios que hace el propio rey sobre su propia familia que no los hemos publicado porque no tenían una relevancia informativa. Sí tenían mucho morbo, mucha curiosidad, incluso amarillismo, pero no una trascendencia pública. Lo de Bárbara Rey sí.
porque que a mí el rey que se acueste con quien quiera, pero si le tenemos que pero pagar es dinero público, todos, claro. Eso lo tengo que 600 millones el segundo chantaje, Dios de mi vida. Bueno, querido Javier Chicote, Juan Fernández Miranda, dale un abrazo a Juan, el jefe de los espías. A pesar de que hay medios que censuran este libro, creo que va por la 5ª o 6ª edición, casi nada. Enhorabuena, felicidades y gracias por estos minutos. Cuídate mucho, amigo. Gracias a ti, querido amigo. Amigos, mañana más. Castillón Confidencial.